otra cosa, sí, esto ya no me acuerdo. Ya. Hola, Hola, Tati. ¿cómo Oh, estáis? me escucho de nuevo yo. Ah, sí. Oye, ¿te escucháis bien o no? Yo estoy sin audífono. No, yo te escucho bien, pero de ¿Ya? nuevo me escucho en tu pantalla. Me Pucha, escucho en tu ¿cómo lo pantalla. podemos solucionar? Hoy ¿Cómo lo podemos solucionar, me queda compañero? un tercio de pila. Un ¿Ah? ter- Me queda un tercio de pila. Estoy preparándome un café. Deja ver si funciona así, espera. A ver, mientras... A ver ahí. ¿Funciona ahí? Sí, ahí no se escucha nada, Ya. creo. Ahora sí. Ahí Yo sí, creo que para otra tendríamos que hacerlo así. sí, sí. ¿Ah? Si hay algo ahí que Como no que, claro, el congenia. celular... Porque cuando yo me pongo audífono, tú no me escuchas. Así que Ah. yo creo que para la otra vas a tener que ponerte tú. Oye, que alguien. La ya no está corrigiendo, dice a hola, se escuchan bien ambos. Gracias, Perfecto. Dayan. Qué bueno que estará. Hoy hace tiempo que no nos veíamos. Eso, hace tiempo que no nos veíamos, hace un buen rato, así que nada, pues genial volver siempre en busca del tiempo perdido. ¿Ah? Sí, yo. Tengo entendido que allá en Santiago hace mucho calor, todo lo demás. Te Hizo. explico aquí cómo está ahora. Ya, Hizo una hora, y ahora está bajó la bajando ya la temperatura. temperatura como ¿Ah? corresponde ya. Está en una adecuado al mes de septiembre, si no es que más estamos en septiembre. Entramos ya, era, Hoy estoy dejando la pura oficialmente. embarrada acá. Hoy sí, ¿Qué ahí estoy sí. haciendo? Estoy dejando la pura embarrada. Oh, ahora sí, ¿En pero ahora sí. qué? Ya, Ahora sí. ahora sí. Dayan, no me veo cortada, como siempre me dice. ¿Verdad? ¿Verdad? Dayan siempre me dice, te ves cortada, ¿no? Ahí, Dayan es nuestra... Es la que Sí, dirige todo esto, si no crean que lo ella... hacemos nosotros, es la que dirige y da las órdenes indicadas para que esto pueda funcionar. Exactamente. Ya, ahí, ahí sí. Ya, Sí. Joaquín, hoy día estamos en un nuevo capítulo de En busca del tiempo perdido. Yo me haría un poco para atrás. ¿A quién? ¿Para Aquí. Joaquín o para mí? Para mí, yo creo que ese mensaje va para mí. Para mí. ¿Ah? ¿Cierto? Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, démosle. Bueno, démosle. Tenemos un tremendo capítulo hoy día, Joaquín. Así que Dayan dice tú, pero Dayan ahora ya me dice para atrás. Ya. Hoy ya tenemos un tremendo capítulo porque vamos a hablar de una tremenda, tremenda autora, traductora, ensayista, que Profesora. muy mencionada, profesora, eh, así que es un honor para Performance. nosotros. Performance, ahí estuvimos discutiendo en pauta, Sí, po. es un tremendo, digamos, honor para nosotros. Ahí sí coincides conmigo hablar sobre Anne Carson. Sí. Es algo que nosotros habíamos pensado en algún momento hacerla Y nos y arrepentimos. bueno, le dedicamos y Dije, nos arrepentimos, después dijimos, tiramos esto es para atrás, mucho. Sí, reculamos. mucho, así que hay que darle una otra vuelta. Y aquí estamos, pues. Sí. Cumplimos digamos, nuestras expectativas de poder leerla. Eh, lo interesante de todo esto, de que le vamos a contar a la gente que ahí se está sumando, de que claro, leer a Anne Carson es tremendo,
Ujú. da para mucho, Sí, pero nosotros vamos a tomar una línea, una perspectiva claro, para ampliar el interés en la gente. No pretendemos hacer una cátedra sobre la poesía, la escritura de Anne Carson. Como siempre lo decimos, no es nuestro espíritu, es un programa de literatura, pero la idea es que ustedes se entusiasmen y puedan leerla y claro. después, no sé, pues, compartir la lectura y la experiencia en torno a esta tremenda autora contemporánea, así que canadiense. La voy a presentar para que un poco vamos entrando de lleno ya Ujú. en ella y en sus obras y de ahí nos vamos a lo que más nos convoca, que es como tal su escritura. Em, bueno, yo aquí tengo mi torpeo y yo me sé, voy a presentarlo de una manera muy particular. Anne Carson nació en Toronto, es una autora canadiense, es especialista en estudios clásicos, incluso hizo su tesis doctoral en Safo y quería detenerme en esta parte de la presentación porque el interés de Anne Carson sobre Safo no surge con toda esta idea ya después de haber estudiado en la universidad y haber hecho su tesis doctoral sobre ella, sino que a los 15 años a ella le llega a sus manos, pasa por una librería local, por estas librerías de barrio, Mm. y ve una obra de Safo, tan así que la impacta que se la compra. Desde ahí en adelante empieza todo su interés por los estudios, por la antigüedad clásica, eh, todo esto. Entonces la Anne Carson ahí decide, bueno, en medio de esto, es, al entrar, creo que la cambian de colegio, no sé qué ciudad estaba, porque creo que el papá tenía un trabajo que le permitía que no vivió siempre en el mismo lugar. Entonces, en el colegio encontró que una profesora que le hacía literatura, creo, hablaba griego. Y en las horas de almuerzo le enseñaba a ella a hablar el idioma, estudiar griego. Y ahí en adelante ya ella se da cuenta de que su fascinación por la literatura griega llega a tal punto que termina especializándose en ella. Así que ahí parte un poco para que entremos en toda esta presentación brevemente de Anne Carson. Y bueno, yo aquí tenía como la biografía, sí, pero quise hacerla a mi estilo para poder, digamos, hacerla más amena la presentación sobre ella, para que vean ustedes de dónde viene toda esta cosa con Safo también su interés. Hizo incluso traducciones de poemas de Safo. Mira, lo que te iba a leer, dice A ver, aquí, estaba justo leyendo, dice que, bueno, regresó a Toronto en 1981 para escribir su tesis doctoral sobre Safo, publicada ya en 1986. Y bueno, ahí dice también que actualmente se dedica hacer clase, también hace charla. Es una autora que incluso tuvimos el honor y la fortuna de tenerla acá en Chile. claro, Vino de visita por la Universidad Diego Portales en el año 2018, claro. que dio una conferencia. Las que estuvieron ahí, yo fui impactante sobre Albertine, de la obra de Proust. Así que ahí es donde tú empleaste esa palabra, Joaquín, que estuvimos debatiendo en pauta, en este sentido teatral, que es Claro, un ensayo, y eso es la particularidad, una de las tantas singularidades que tiene no solamente ella, sino que también su estilo, su forma de escribir, de llevar esto a la oralidad, de presentar un ensayo como lo de Albertín, claro, que es todo en un sentido teatral, todo con una puesta de escena muy pensado, que a tal punto que uno no solamente no te llega a conquistar solamente por lo que está hablando, porque el tema es súper interesante porque ella desarrolla una hipótesis, sino que también
por en la forma en que ella va transgrediendo y representando esas transgresiones de los límites establecidos de la manera de lo, como está visto en categoría del ensayo. claro, Eso es súper interesante y algo que, un recurso al que ella apela y el que siempre, si uno, invitamos a la gente que si quiere escuchar la charla que ella dio en el año 2018 en la UDP, está disponible en YouTube, ujú, lo pueden ver y ahí van a disfrutar de cómo ella hace todo este ejercicio ensayístico, en un sentido teatralizado, eh, de lo que quería comunicar. Bueno, sin más, te doy el pase a ti en el sentido de que ya hemos hablado brevemente de quién es Ann Carson, cuáles fueron sus mm, estudios, sus especialidades, sus intereses, por qué, y ahora vamos a lo grueso, sus obras. ¿Cuáles son claro. sus principales obras, Joaquín? ¿Dónde tú Sí, pones el acento? Porque tenemos harto, porque una cosa son sus obras originales y otras son las traducciones que se han hecho a lo largo del tiempo y se han llevado al español. claro. Sí, mira, solamente que un pequeño apéndice, una pequeña charla breve, un ensayo de lo que tú mencionabas al principio, esto de que eh, íbamos a hablar en algún momento de Ann Carson y después reculamos. Y reculamos no por Sí, una cuestión, no por flojera ni cosas por el estilo, porque nosotros estamos permanentemente en el ocio, digámoslo. exacto. Pero, sino que porque, No sé, yo diría ocio entre comillas. no, esto es el ocio permanente, no, En me busca del resisto. tiempo perdido es como lo dice el título. Claro, Así estamos totalmente, permanentemente. totalmente. Pero, Ya. de hecho, incluso hoy día, ahora mismo, yo igual siento como de alguna manera el temor de que estamos hablando de una autora muy compleja, muy vasta, muy variada, que habría que ser muy docto en su obra y haber leído por lo menos parte importante de ella para poder dar algunas líneas generales que logren tocar todas las obras y toda su poética, porque de verdad es una autora muy variada, que tiene una representación y una producción muy prolífica, muy complejísima, muy vasta, y que además, y esa es una de las dificultades eso es lo que quiero conectar con sus obras, es una autora que a Chile nos llegó recientemente. Sus obras, lo que hoy día nosotros disponemos, tanto tú como yo acá en este pequeño espacio, son obras que fueron produciendo o fueron apareciendo en Chile hace muy poco. Y de alguna manera apareció un boom de Ann Carson a partir de un libro que voy a mencionar. Y después, junto además con la llegada, con su arribo acá a la cátedra abierta de la UDP, aparecen otros nuevos libros y ya de alguna manera podríamos decir que quedó instalada como una de las autoras significativas en poesía a nivel mundial. Yo no tengo la plena certeza, pero tengo la sensación de haber escuchado en alguna parte de que ella era una permanente candidata al premio Nobel. O sea, eso, más allá de lo que pueda significar el premio Nobel, habla del impacto y de la repercusión a nivel mundial que tiene Ann Carson desde un país que, así como cuando hablamos en su minuto de Wisława o Wisława, Szymborska, estamos hablando de un país que tampoco tenemos dentro de nuestras referencias culturales más cercanas. Canadá, un país que nos queda absolutamente lejos, así como Polonia en su minuto con Wisława. Entonces no es una nación que dentro de su producción nosotros tengamos dentro de lo más inmediato. Entonces Ann Carson nos aparece en los últimos tiempos, en los últimos, diríamos quizás en los últimos 6 años, quizás, y después aparece una repercusión y se empiezan a traer sus obras con mayor facilidad y uno puede ir hoy día a cualquier librería del centro de Santiago, de las librerías más grandes que están en regiones y uno puede encontrar libros como, por ejemplo, partamos con uno de los primeros que aparece acá en Chile, hecho en Chile con traducción nacional, que es el ensayo de Cristal, que Sí. publicado por Cuadro de Tiza y traducido por Soledad Marambio, que es una de las importantes traductoras que tiene acá en Chile. Tenemos un libro de ensayo también de Cuadro de Tiza, que es Las variaciones
sobre el derecho a guardar el silencio, Ujú. que es bien interesante porque además toca un poco, ya hace una referencia bien significativa en torno a la traducción en este ensayo. Es bien entretenido y además ahí vamos a entrar a ahondar después de todo esto que, todo como es la escritura en el caso, muy precisa, muy concisa, muy detallada, muy prolija. Tenemos, después podríamos entrar a mencionar los libros que produjo la editorial Bisturí 10, también traducidos por Soledad Marambio. Uno es Charlas Breves, que este es su primer libro de poemas, que me parece que este lo publica cerca de los 40 años, Carson. Me da- 42 años, Claro, sí, creo. Hace su primera publicación cuando tiene 42 años, claro. si no me equivoco. Y este que debe ser uno de los libros más importantes dentro de toda su producción. De hecho, hay una nota ahí en internet que uno dice cuáles son los 5 libros imprescindibles de Carson. Está este, Ujú. que esta es una edición distinta a la que uno podía habitualmente encontrar en librerías. Este sí se podía encontrar porque estaba publicado por una de las grandes editoriales del mundo hispánico al menos, que es Lumen, y era Lumen. La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos, un libro precioso que de verdad que uno queda bien compungido con libros como este. Y además, Autobiografía de Rojo, una novela en verso, que este fue una de las grandes obras que produjo Anne Carson y que tuvo una repercusión bien importante a nivel mundial. De hecho, fue un éxito de ventas este libro. Y Eso, que fue un un libro de éxito poesía, sí, un libro de exacto. poesía que sea éxito de venta es bien ¿Cómo? poco ¿Qué? ¿Qué? cotidiano, sí. Sí, 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 sí. Y una suerte de continuación de este libro, que apareció por LOM Ediciones, pero con traducción de Verónica Sondek, la poeta que reside en Esto se Valdivia. da si no me equivoco, cuando viene a ella, hacen una Claro, performance en la terraza, en la terraza. digamos, de la universidad y con intervención de los estudiantes de la carrera de literatura, eh, Anne Carson con Verónica Sondek. Ellos Claro, recitaban en inglés y la Verónica en español. claro. Muy lindo ese momento. Sí. Lo recuerdo, fue muy genial. Mm. Y también está en YouTube, por si alguien ahí lo quiere observar. Ah, ese no sabía que estaba en Sí. YouTube. ¿Y ahí? Y bueno, también Verónica Sonde que da como la introducción a la conferencia de Albertín. Alberti. Claro, y este es un libro más autobiográfico. Alcancé a leer unos poemas porque me llegaron hoy día. Y, y este tiende a dar algunas vueltas ya más cercanas, pero sobre su propia vida. Ahí vamos a dar vueltas sobre la poesía de Anne Carson, de que es muy íntima, una, unos personajes que tienden a parecerse mucho a Anne Carson, pero estamos hablando de poesía, no podemos decir de que todo es un relato sobre uno, pero en este caso sí podríamos decir este es una suerte de biografía escrita en verso, en poema muy relevante, muy interesante. Hay unos poemas bien interesantes dentro de este libro. No, tanto por el diseño, que lo hablábamos en pauta, es bastante feito, pero tiene una, sí, o sea, por ser generoso, Pero pero, Joaquín, pero eso queda en tiene, pauta. claro, ¿para qué hacen libros feos? Si pueden hacerlo bien, ¿para qué lo hacen mal? Un salón tiene esa. Ay, no me gusta el Esa producción formato en editorial. serie, que echa a No perder me las cosas. gusta. Tiene libros muy buenos. Tiene una colección incluso de poesía de autores chilenos Sí, extraordinaria, pero la verdad es que el tipo de edición de producción no es de mi gusto. Pero bueno, se agradece la intención, la intención de publicarlo. sí, Y podemos medir el esfuerzo, porque si es la estética. no entiendo. Y tú tienes Oye, unos libros más tú mencionas. más también, pues. Ah, sí, pues yo tengo este, que también es editado por Pretexto, Hombres en sus horas libres. Oh, Em, Oh, el título. También tenía Autobiografía Rojo y Ensayo de Cristal. Este editado, traducido también por Jordi Doce. Y, digamos, es del año 2007.
Así que, y bueno, debo decir que fue el año 2018 lo de Dan Carson. Eh, Hay algo que no te... este libro está firmado, así que... por la Mira, autora. ah, no, Sí, eso vale este más. libro es una reliquia para mí. Se volvió una reliquia. Bueno, en fin. Ya, pues, entremos de lleno a lo que tú mencionabas, Joaquín, po, de lo que habíamos conversado con respecto a la escritura de Anne Carson. Para que vean ustedes lo que tú mostraste, es la mayoría de las obras que están publicadas ya traducidas al español. Eh, cuando aquí vamos a ir desglosando un poco la idea de preguntarse eh, esta cosa de este permanente que hay en la escritura de Anne Carson, la importancia de la literatura clásica en su escritura, Mm, es crucial. ¿Y por qué? claro. Quizá nosotros no vamos a tener una respuesta, pero es una perspectiva con respecto a lo que hemos leído, Claro. porque no, por una parte claramente está, por ejemplo, en la autobiografía Rojo, está así instalado la antigüedad, digamos, clásica, es permanente porque hay una reescritura, digamos. De hecho, el título, si tú te fijas, dice la Mm, novela, ¿dónde está? Novela una en novela en verso. verso, claro. Una novela en verso que se define, pero porque habla sobre desde la mitología griega, entre este ser antropomorfo de Gerión y Heracles. Eh, Así que, bueno, estoy mencionando entre tanto, pero no quiero detenerme ahí, quiero detenerme más bien en darte el pase también de por qué consideramos importante hablar o la importancia que tiene la literatura clásica en la escritura Mm, de Anne Carson. claro. ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es esta relación? Eh, Porque nosotros llegamos a la conclusión que compartimos de que no es por una cosa netamente intelectual o por querer dibujar las fronteras y los límites de los géneros, Claro. eh, A pesar de que hay algo de sino, eso, no exacto, necesariamente busca transfigurar, transformar, desvirtuar, hacer como, no es, yo creo, lo que decía era que no es una preocupación por mirar la forma y darle una vuelta distinta necesariamente. Puede ser uno de los efectos indirectos, pero no es que no es alguien, no una vanguardista de principios del siglo XX que había una preocupación directamente y explícita por la forma y para darle una vuelta eh, que la forma nos dijera algo así, casi como lo hablábamos la otra vez un poco, o lo asomamos la idea en César Vallejo. Acá hay claro, otra, hay una tradición que yo creo que es distinta. Ahora, yo creo que tú hacías una pregunta bien interesante que probablemente no tiene respuesta, o nosotros no estamos preparados todavía para responderla. Bueno, ¿por qué Anne Carson es una poeta fundamental? ¿O por qué hoy día no resultaría significativa? Y una de las cosas significativas de Anne Carson que al menos podemos detectar de su obra es este cruce entre lo, lo clásico, entendido como lo helénico y lo latino, con, lo, claro, con, esta, con este cruce con lo más contemporáneo, con lo propio de su época. ¿Qué hay ahí? sí, Yo creo, así como para ir peloteando alguna suerte de respuesta, yo creo de que esto igual se enmarca de alguna manera en una forma, perdón, de entender de manera distinta el acercarse al conocimiento. Yo ya, bueno, hace mucho rato que las disciplinas están en la, la rigidez disciplinaria está en una decadencia que cada vez se va difuminando más, o sea, las disciplinas ya autónomas no pueden ser, tienen que tener un contacto con otros. Lo interesante de Anne Carson es que combina lo clásico, los elementos clásicos propios del estudio de lo clásico, con lo creativo. Y yo creo que en eso hay exacto. una manera nueva de poder entender las cosas.
porque no invita a centrarse en lo clásico y definirlo, quizá, no sé, escribir una suerte de manual o un capítulo de alguna enciclopedia, sino que escribirlo a partir, por ejemplo, como lo que es autobiografía de Rojo. ¿Cachai? Claro, y en esa línea diste en el clavo, Joaquín, porque también en este ejercicio ella está permanentemente dialogando. Ujú. Hay como una suerte de conversación también, de traer, digamos, lo clásico, no con una finalidad estrictamente académica o porque querer escribir sobre o reescribir lo que fue la literatura clásica. Claro, No, no sé, yo por mi lado, no, yo no leo, no tengo esa lectura sobre eso. Creo que lo que ella hace es traerlo y ahí comparto con algunos estudios que se dan sobre su obra, de que lo trae para dialogar con ello y generar algo diferente en la escritura, en traspasar esa frontera, de pasar de un momento de esta noción del intelecto a la emoción, a esta dimensión también filosófica, a este sentido teatral, a, también a jugar con esto de llevar de lo oculto a lo cotidiano. Hubo muchas veces dentro de eso lo cotidiano, que está en su poesía, y lo podemos ver, por ejemplo, en el ensayo de Cristal, se mezcla y se mete y dialoga con, por ejemplo, con la obra, con la figura y con la autora específicamente, Emily Bronte. Entonces, tú vas viendo que no solamente sus diálogos, su trabajo escritural tiene que ver con los textos, sino que también con autores. claro, Eh, no hay una suerte antojadiza de ponerlo ahí para generar, digamos, algo intelectual o una explicación con respecto a la importancia de la literatura clásica. Para nada, es lo que tú dijiste, es desde un lugar creativo. Ella lo dice incluso, en la comentamos ahí en pauta, la entrevistan, esa pequeña entrevista que hay, donde ella dice que finalmente ella juega con esto, no por un tema de que no le da mucha vuelta, no tiene una explicación mm, formal, ni una búsqueda académica o una línea estrictamente de decir, bueno, yo quiero definir mi poesía desde aquí. No, ella dice que de alguna manera a mí me dio a entender de que voy explorando en la escritura y voy viendo cómo se me va dando esto. Y en ese mismo ejercicio me voy dando cuenta de que se da estos cruces, esta claro, cosa de innovar eh, con el lenguaje, pero que también con esa innovación hacia el lenguaje, trascender, buscar una cierta trascendencia en ella. ¿Te parece a ti que, que es así? ¿Te dio esa sensación cuando en esa entrevista ella dice, no, mira, la verdad es que no es una cuestión de que yo lo piense mucho, o mm, sea, es más que la forma, le dicen, no es una cuestión formal, es una cosa de que me aburre hacer lo mismo siempre. claro. No, y además que Eso es es su bien, respuesta, no le da mayor vuelta intelectual ni arma una respuesta muy elaborada para poder no. decir de dónde escribe. O sea, No, y no. es bien interesante esa, como, porque es parte de una entrevista con María Negroni, con esta escritora argentina, Sí. y ella como en un dejo quizás muy, un poco muy intelectual seguramente, dice, bueno, este desborde de las formas, ¿no? Esto como que las formas no logran atajar tu escritura. No lo dice así, pero lo dice, trata más o menos de dar a entender esa idea. Y dice, no, pues que para no aburrir, me aburre hacer las mismas cosas dos veces. Tan sencillo como eso, como que hay Sí. una permanente vocación y un permanente entusiasmo de generar un espacio creativo y seguir ahondando en lo creativo, porque pongamos el caso Sí. de cualquier escritor o escritora que siga permanentemente escribiendo en verso, siempre está siendo Ujú. creativo, pero seguir dándole distintas vueltas eh, a la forma, pero más o menos variando dependiendo del entusiasmo del momento. Yo creo que eso hace un ejercicio de alguna manera, eh, decíamos en la pauta, que nos vamos a poner un poco filosóficos, de alguna manera epistemológico, porque es una Claro. distinta manera de poder entender el asunto.
pienso, por ejemplo, en el ensayo de Albertine, que son breves tesis, ensayos muy breves, casi un punteo, son como 55 punteos, en donde va reafirmando una idea tras otra y sin una pretensión de alguna manera canónica. No busca establecer una lectura ni Eso. canónica trascendental, perdón, no canónica, sino que seguramente trata de tocar temas medulares. Claro, pero ahí también pone en cuestión y en tensión lo que ella también en algún momento menciona, las categorías, Mm, en, en que finalmente traspasar eso. eh, Fíjate que lo que tú estabas diciendo me acordé de esta noción creativa de donde ella habla, porque en un momento que recogí por ahí mientras la leía ella y también cosas que saqué de que en ciertos lugares la entrevistaron, ella dice algo que una de las frases que me quedó dando vuelta, que dice, para mí las ideas son imágenes. ah, claro, sí, yo igual tengo algo O sea, parecido. claro, ella tiene una afirmación, me pareció muy interesante esa afirmación. Para mí las ideas son imágenes, convertir las ideas. Cuando ella entra en esta dimensión filosófica, a veces en su escritura, me da la sensación de que a eso se está refiriendo, de convertir eso, por ejemplo, que a veces puede parecerte tan elevado, tan no sé qué, traerlo y jugar creativamente a partir de la palabra con esa búsqueda. Y Claro, pienso sencillamente porque la obra que yo te mostré, que es la que no tienes tú, hombres en sus horas libres, cuando llega la parte donde hay una parte que tiene a pie de página, eh, como nota a pie de página, las confesiones citas de San Agustín, ah, donde reflexiona en torno al tiempo. Esta noción del tiempo a partir de una sensación, de una imagen, claro, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, incluso sobre el instante. claro, Y termina un poema y abajo del poema hay una nota del pie que es una cita de San Agustín. Entonces tú te das cuenta que, claro, no está ahí porque sí, o sea, hay un diálogo que tú vas al pie, a la nota del pie y te das cuenta de dónde está hablando. Ahí está esa dimensión creativa de ujú, conectar este diálogo permanente que tiene con otros textos para traer más que nada este ejercicio reflexivo, pero también creativo. ¿Te claro. parece a ti, tú coincides en eso, en que en otro texto lo hayas visto tú, Sí, sí, mira, de Anne Carson? no, totalmente. Pero mira, déjame recrear una cita que, a propósito de lo que tú decías con respecto a la imagen, que ella lo dice en el diario El País el 3 de mayo del 2019. Mira, dice, ¿Ya? me considero más un artista de la imagen que de la palabra. Me imagino que las cosas son dibujos. Para mí las ideas son imágenes y las frases abstracciones de ideas que se concentran gracias a la gramática y la sintaxis. Es como que Mm. eh, supera la idea de que la construcción de, de las mismas ideas, perdón, la repugnancia, se construye a través de solamente palabras y frases, sino que hay una construcción de un panorama que es visual, que ella también lo acompaña a través de su propia figura, y después vamos a dar una vuelta con respecto a eso, pero que lo importante es la imagen y cómo esto se va aplicando a distintos escenarios. Otra cosa que también me da mucha vuelta con respecto a la forma, que tú lo mencionaste, y yo creo que ella, por ahí también le hace referencia a esto, de que al final todo este cambio de forma, o mutación de género, o desborde de género, en definitiva es un juego, pero es un juego que yo creo que es vital, en el sentido de que es el escenario de la vida, del ejercicio cotidiano de la escritura, la que te va invocando una forma o la forma precisa para poder describir o para poder sentarse a pensar un nuevo, iba a decir un proyecto de libro. Mira, mira lo equivocado que estoy. Un La proyecto de libro. palabra, que no, La no proye- podemos hablar de proyectos, Joaquín. la- Después de haber filosofado tanto de la sí, palabra por el concepto no, proyecto.
la palabra proscrita en No, este espacio. no. No, ¿Sabes lo esa que es me la... estoy acordando de que tú lo Ujú, tienes a la mano y yo también tengo? Que ujú. podríamos entrar en este ejercicio. De cuando dentro de los textos de Anne Carson también hay otros textos. Sí, eh, que cuando pasa de esto, entre esta cosa del oculto, digo, no oculto, dije culto, lo oculto. a lo cotidiano, creo que una de las obras que podría reflejar un poco eso es el ensayo de Cristal. Creo que la belleza del marido también, porque lo habíamos comentado, tú me lo dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso sobre, particularmente en Alan Carson? Porque en Alan Carson, el ensayo de Cristal, con esa complejidad, esa sutileza que tiene del lenguaje, esa noción de representar las imágenes porque tiene esas imágenes de lo cotidiano, de estar sentada en la cocina conversando con la mamá, enfrentarse a esas emociones que la ponen en una disyuntiva al hablante, y de pronto se va, estoy dando uno de los ejemplos que está en la obra, se va a dialogar con Emily Bronte, Sí, como que encuentra una similitud, como que busca un otro que no es el lector ni la lectora, sino que hay otro ahí, con el que está dialogando, claro, con el que está, la que está escuchando, que la atrae a este estado en que se encuentra, en el que está claro, pasando, la hace parte de esa sensación que está claro. viviendo. Eh, Creo que Y no eso es para encontrar es una respuesta, ¿eh? eso es lo que te No es quería para decir. encontrar una respuesta, sino, no es como para decir, a ver, mira, estoy en esta situación, voy a Emily Bronte o a Charlotte Bronte y voy a encontrar la respuesta. No, sino que hay similitudes. Y en esas Eso, similitudes puedo sobrellevar o puedo de alguna manera mesurar el instante. Puedo tratar de darle alguna exacto. forma, darle algún devenir. Eh, Sí, no mira, sé si queréis leer una parte sí, como para que entremos justamente. en eso. Mira, Ya, yo creo que uno de los, quizás leer los dos primeros poemas, porque ahí deja bien reflejado de dónde proviene la figura de Emily Bronte y después podemos entrar en alguno alguno de los poemas interiores, porque además que los poemas interiores hay algunos que son larguísimos, entonces hay que elegir sí, algunos fragmentos, mira. Pero partamos con los dos sí. primeros, que son Es yo y ella. yo y ella, ¿Vienen dos? justamente. Sí, Y ya. aparte, mira, Dice, mira cómo parten, yo y ella, eso, al y tiro. ella. Ya, eso te dice Te dice inmediatamente de dónde se instala. de dónde se instala el texto. Dice yo. Puedo escuchar pequeños clics dentro de mi sueño. La noche y sus gotas de plata bajan por la espalda. A las 4 a.m. despierto, pienso en el hombre que se marchó en septiembre. Su nombre era Lowe. Por mi cara en el espejo del baño bajan surcos blancos. Me lavo la cara y me vuelvo a acostar. Mañana iré a visitar a mi madre. Ella. Ella vive en un páramo en el norte. Ella vive sola. Allá la primavera abre como un cuchillo. Viajo todo el día en tren y llevo un montón de libros, algunos para mi madre, otros para mí, incluyendo The Collected Works of Emily Bronte. Ella es mi escritora favorita, también mi mayor miedo, que espero enfrentar. Cada vez que visito a mi madre, siento que me estoy convirtiendo en Emily Bronte. Mi vida solitaria a mi alrededor como un páramo. Mi cuerpo torpe tropieza en los lodazales como en medio de una transformación, que muere cuando llego a la puerta de la cocina. ¿Qué carne es, Emily, la que necesitamos? Tremendo Ahora, esos dos poemas. me gusta eso Ya, cuando dice, eh, ella es mi escritora favorita, pero también dice, también es mi mayor miedo que espero enfrentar. yo. Así que si uno se dispone ante una persona o ante una figura con miedo, no puede encontrar la respuesta ahí, necesariamente. No, pues, No, pues tiene que haber una cercanía, una empatía mínima para poder encontrar
o tratar de dar con alguna respuesta que logre sustentar el devenir en el que uno se está embarcando. Claro, y si tú te fijas, bueno, yo, la hablante, a ese se hace referencia, ella, la madre, Claro, ahí está ese ejercicio que habíamos hablado de esto de lo cotidiano, de mostrar, digamos, que nos cuenta desde la intimidad lo que le pasa en la situación en la que se encuentra, en la posición en que incluso la lleva a tomar esta decisión de que sabe que tiene que, dice, tengo también mi mayor miedo que espero enfrentar cada vez que visito a mi madre. O sea, no es solamente un tema de que, por una parte, hace alusión a Emily Bront, pero también eh, tiene que ver con esta cosa de enfrentarse a algo personal que tiene que ver con la madre. Imagínate de ahí esa similitud de la que tú estás hablando, a la que, o sea, el lugar que ocupa la autora al citarla no es algo como lo que bien dijiste hace un rato, esta cosa de como de contarnos quién es, ni darnos una claro, cátedra de dónde viene, ni tampoco nada intelectualizado. Si tú te fijas cómo está en traducción de Soledad Marambio, cómo está escrito el poema, no tiene nada así grande, claro. digamos que uno dice, oye, pero ¿qué onda? No, no, Tampoco ella se va a la escritura, digamos, que habíamos comentado al principio. No entra en ese ejercicio de escribir como Safo, ni como los no, antiguos clásicos, ni como Homero, ni entra claro. en nada de eso. No O apuesta por sea, ninguna súper... épica, ninguna tragedia No, 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 no. necesariamente, a pesar de que Exacto, hay no, no cosas tiene... trágicas, hay cosas que Exacto, pueden apuntar hacia allá, pero no hay un lirismo propio como lo vimos, por ejemplo, con Vallejo, claro. a mí Lo al que menos era... dijiste es que es súper importante decir, y la cita que tú acabas de mencionar hace un rato, de lo que ella afirma en el diario El País, Ujú, de esta idea de que ella se siente más artista. Si tú te claro, fijas en pequeñas palabras, cosas que ella dice y en su escritura, te puedes dar cuenta. También cómo ella hace esta representación al momento de dar una conferencia, como cuando dio Albertín. ujú, Tú puedes encontrar esa búsqueda creativa, te puedes dar cuenta de que el trabajo escritural de Anne Carson traspasa esta frontera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en catedráticos. No, ella se escapa de eso, o sea, yo creo que calza la riqueza que entrega la escritura de ella y ella misma. claro, Eh, y también que invita al lector y a la lectora a hacerse parte de este diálogo, de entrar también y recordarte, por ejemplo, cuando uno leyó algo de Charlotte o de Emily Bronte, o sea, es algo que, o sea, no sé si a ti te pasó, por ejemplo, cuando empiezas a citar en Autobiografía Rojo o en Hombre, cuando, en la otra obra que tengo aquí, Hombre en sus horas libres, a la nota de pie de página las confesiones de San Agustín, y dije, me persigue, porque la sufrí cuando me leí de música nada, pero cuando leí las confesiones fue del terror, y ahora como que me reconcilié, gracias a Carson, como que me reconcilié con San Agustín, ¿verdad? Que hablaba del tiempo, del paso del tiempo, de toda esta cuestión del de viento Tito, nuevo, pero él pensó, claro, Tito y pidiéndonos entré leer en la las confesiones, oye, sí, yo dije, mira la pero clave, ¿eh? yo Mira la las vuelta de disfruté, la sí, vida. sí. Es volver a encontrarme con San Agustín. No, yo No lo las puedo disfruté en creer. las confesiones, yo de ser de los pocos textos medievales que disfruté con mucho entusiasmo. Yo sí, pero la verdad es que cuando leí de música, para mí superó las confesiones. Así Mm. que, un texto cortito, te lo debo, te lo tengo que mandar. Debo tenerlo por ahí. De hecho, San Bueno, Agustín tiene un texto, yo lo tengo acá encuadernado, que es perdón, empastado, que tiene ¿ya? eso, se llama Contra los Académicos. San Ah, ese nunca lo Agustín, leí. San Agustín, ¿en qué? Ya ni recuerdo en qué siglo habrá escrito, pero era tipo un medieval.
Es pero, de la época medieval, sí, pero ¿qué siglo sí, ahora? Si no de la sé el época medieval. siglo Es X, que no sé, estaba ahí, ya ni me acuerdo. sí, lo que pasa es que estaba en pleno apogeo de todo de instalarse el cristianismo. Claro, Entonces, si tú, acuérdate que comentamos que toda esta cosa de las confesiones de San Agustín tiene que ver con esta búsqueda que él tiene. claro, Tiene ese lado también existencialista. Bueno, claro, pero no nos detengamos ahí en San Agustín, pero la idea era como en ese juego que tú bien dices que está permanentemente en diálogo eh, la, la escritura de Anne Carson, también con este juego de las conjunciones de las palabras, las sensaciones, las claro, imágenes, en fin, el ensayo de cristal se ve patentemente. claro. Y, Eh, y, y mira, y yo quiero tocar un punto de que es bien interesante de que, por una parte, hablábamos de el cruce, el diálogo, la conversación permanente entre lo clásico con lo cotidiano y el cruce que ella hace entre su amplia formación en temas de lo clásico con lo creativo. Pero yo creo que también eso es bien interesante que en este caso, como en el ensayo de Cristal, como en Albertín, como en La belleza del marido, y seguramente en algún otro que todavía no hemos podido, porque hay muchos que todavía ni se asoman por estas tierras, al menos Ujú. que Busca Libre cobre lo que corresponde. Eh, También hay una ¿Ya? conversación permanente con lo más moderno, con lo más contemporáneo. Imagínate que Ah, sí, cuando ella, indudablemente. claro, y cuando ella hace una pequeña presentación del por qué hacer a Albertín, por qué escribir este ensayo, dice porque pareciera ser que después de que uno termina de leer En busca del tiempo perdido, como que se da cuenta de que no hay más que Proust. O sea, Sí. el silencio después de Proust es tan abismante que uno vuelve a leerlo tratando de recuperar aquello que de la experiencia de leer esa tremenda obra. Entonces, es Ella como una... confiesa que se demoró 6 años en leerlo. Sí, claro. Entonces, 6 años. Sin esperar a nosotros. claro. ¿Qué nos queda a nosotros? Dayan, tú, que lo Sí, tienes en tus manos. eso estaba pensando y tú Sí, también, Joaquín. yo A no mí lo me tengo. falta tenerlo, pero No, yo no lo imagínate, tengo en todavía. caso se demoró 6 años. 6 años, seis imagínate. años. Oh, ¿cuánto, y Así cuánto, que y bueno, nosotros llevamos cuántos años haciendo este programa? Y todavía no terminamos, ¿viste? eh, de Uy, 2010, 2015. Bueno, yo llegué en el 2017. ya, 2015, no me acuerdo, entre 2015 y 2016, Joaquín. 2015. Porque recuerdo la fecha, recuerdo que en esa época yo estaba estudiando la compañera con el Julio, po. Sí, Y po, Julio a mí me contó que estaba en la radio, y estaban recién partiendo y la radio estaba en Radio Federación, que estaba adentro donde estaba la federación, po. Eso me claro. acuerdo. No, pero yo no alcancé a estar ahí. Yo siempre Ah, llegué a ya, música. Yo ahí llegué ya. cuando estaba en música. Oye, breve paréntesis, en la cuenta de YouTube estamos subiendo algunos capítulos emblemáticos de la época de radio y justamente el primero de Sí, esa etapa vintage es cuando tú vienes a hablarnos de Teresa ay Vilmont, no, obviamente. entonces yo así es, fui de invitada y Sí, po. ahí me fui. Ahí me quedé, perdón. Me quedé y nunca más me fui. Sí, po. Así que ahí pueden ir recuperando, además está el capítulo de Astrid, Fugly cuando nos visitó, que también estuvo muy bonito. Y Oye, se qué vienen otros bueno ese más, muy capítulo de buenos. Astrid. Sí, hay entrevista, tuvimos la fortuna Sí, de que Astrid haya alcanzado a ir al estudio, de estar con ella. Hemos tenido capítulos emblemáticos, uno de los tantos también cuando nos visitó la Elvira Hernández, también, otro capítulo emblemático. Ahora con el tiempo nosotros lo vemos así, porque ya claro. juntarse es Sí, todo un pues, reto. Con lo de todo la un reto. pandemia ya va a ser muy difícil generar esos encuentros Claro, imagínate que, presenciales. y el que viene, el capítulo que viene, voy a adelantar, acá habían 5 personas dentro de un estudio pequeño, cosa que hoy día Es estamos años en luz de impensable. eso, no, estamos en luz de eso entonces. Pero volvamos a Anne Carson. Ancas. Oye, justo tú estás leyendo eso, pero termina la idea que querías ir. Sí, es que De... en definitiva era como esa necesidad vital de reencontrarse con los libros y cómo los libros van volviendo a generar
una nueva creación, que yo creo que es lo que me interesa del ensayo de Anne Carson con respecto a, en este caso, a Albertini y por ahí también a un poco al variaciones sobre el derecho a guardar silencio, de que cómo también entiende el ensayo, cómo entiende la crítica y cómo entiende de que ambos elementos, el ensayo y la crítica, no son necesariamente, o como habitualmente uno está acostumbrado a entender, o a entenderlo, de que vendrían a ser una suerte de ponderación, o un juzgamiento, o casi como si el crítico fuera un juez que Mm. dictamina entre lo que es bueno y malo. La categoría, Claro, claro. las clásicas categorías entre lo que es leíble y lo que es totalmente desechable. Sí, po. Yo siempre he entendido la figura del crítico y la figura del ensayista como alguien que crea a partir de algo que ya está creado, que no es más que eso, Mm, y que una obra le genera tanta intensidad, tiene tanta intensidad, le genera una pulsión tan intrínsecamente eh, poco contenible que lo invita a generar otra producción a partir de. Y la creación, la crítica en este caso, es una creación completamente distinta, que por supuesto que deriva de una obra anterior, pero como toda la literatura es, pues, en definitiva, o sea, si uno lee la literatura de sí, Borges, toda la literatura de Borges deriva de otra. O sea, en el Borges es muy evidente. totalmente, No puede ser más totalmente. evidente que en De hecho, Borges. eh, sí, estoy pensando en lo que acabas de decir sobre el ensayo, porque de alguna manera hay algo que coincido plenamente, de que la poesía de Anne Carson está forjada como ensayo también. Claro, Eh, pero que aquí entra la pregunta, que a lo mejor nosotros no tenemos la respuesta absoluta, porque nosotros nunca entramos en esas cosas absolutas, de que finalmente entra a tambalear el concepto de ensayo. Creo yo, pone en tensión eso, porque como ha sido, o como yo lo viví, la experiencia de cómo fue trabajado el ensayo, cómo estudiado ese ensayo incluso, claro. entra desde un punto de vista, me pregunto yo cuando leo a Alan Carson, que traspasa ahí esa frontera, la pone, más que traspasar, la pone en tensión, porque entramos de nuevo a discutir las categorías. Entonces, esto ya es de otro ámbito, y eso. Muriel dice no escucho. Eh, Perdón, me distraje, porque esta Muriel viéndonos dice no escucho. Eh, Dayan, ¿nos Perdón, escuchas? Sí. eso. ¿Será algo de...? Dayan habría dicho hace rato ya que no Sí, nos escucha. sí. Así que, bueno, Sí, yo lo que quiero, digo, justamente quiero reparar en eso, porque, a ver, la belleza del marido, además que, bueno, puede ser de que también esté desbordando un poco las formas, pero los subtítulos, es interesante. Un ensayo ficticio en 29 tangos. ya, tú tenías ese, pero antes que leáis el poema, yo te voy a leer otro que estamos A ver, hablando sobre lo que es el ensayo. Pero te voy a a leer el ver. título nomás. Aquí, en la Nombres en su horas libres, tiene un título que dice Ensayo sobre el error. Dice segundo borrador porque este otro, y tiene otro que se llama Ensayo sobre aquello es lo que más pienso. Es uno de los títulos, escrito en verso. Y Claro, parte bueno, ahí lee tú el primero, pero aquí esta parte del libro es notable. O sea, imagínate el título. Ensayo, aquí entra lo que estábamos hablando. Ensayo sobre aquello en lo que más pienso. Ensayo sobre el error. O sea, está esa dimensión filosófica, pero desde otra vereda de lo que habíamos. Y mira, y solo cortito, parte los dos primeros versos y dice, el error y sus emociones. Al filo del error hay un estado de miedo. Dice, el error y sus emociones. Al filo del error hay un estado de miedo. Y bueno, ahí sigue. En medio del error hay un estado de insensatez y derrota. Advertir que se ha cometido un error despierta vergüenza y remordimiento. Es uno de los tantos extractos que te insensatez. doy. Oh, Imagínate ese breve párrafo claro, de este tremendo poema que tiene como 3 páginas, si no me equivoco. ¿Sí? wow.
pero insensatez. Oh, para los que somos lectores habituales o que tenemos marcado a fuego la figura de Sábato, esa fue la palabra que le dijo el ciego Allende cuando culpó a Castel y le dijo insensato. Y, Allende, y Juan Pablo Castel quedó preguntándose mucho tiempo, ¿por qué me dijo insensato? Si nada que... Buah, una deriva. Bueno, Oye, pero mira, voy a terminar. Ay, dale, 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 ya, no, dale, dale, ya. dale. No, que quería terminar porque para que remates tú es lo otro. Ya, ver, Y me digas, y ya, mira, dice, voy a leerlo de nuevo porque te voy a leer los dos primeras estrofas, ¿ya? ya. Y ahí tú me hacemos el cruce con el otro poema que tú quieres leer, ¿ya? Ujú. Dice, el error y sus emociones. Al filo del error hay un estado de miedo. En medio del error hay un estado de insensatez y derrota. Advertir que se ha cometido un error despierta vergüenza y remordimiento. ¿De veras? Analicémoslo. Mucha gente, incluido Aristóteles, considera el error un suceso mental interesante y valioso. En su análisis de la metáfora en la retórica, Aristóteles señala que hay tres clases de palabras: desconocidas, específicas y metafóricas. Mira. ¿Qué me dices? O sea, mira, de alguna manera como que viene a... sigo pensando en esto que te mencionaba antes, pareciera ser de que la obra de Anne Carson es epistemológica. O sea, cruza la intención de conocer o la intención de querer dar con alguna deriva de respuesta, pero no con la respuesta propiamente tal, por eso leemos un ensayo, y con lo creativo. O sea, es que, mira, el ejemplo, que eso algo lo mencionaba un poco en la pauta, hacer esto hoy día, me voy a poner como Pierre Menard, autor del Quijote, hacer esto hoy día puede parecer más o menos creativo, pero hacer esto hace mucho tiempo atrás, unos 30, 40 años atrás, wow, que era importante. Porque pienso de que Hugo Mujica, el poeta argentino, también escribe ensayos en verso, hoy, pero hoy, bueno, hace un tiempo atrás. Bueno, en esa entrevista que le hace ¿cuánto es esta autora, esta escritora? La María, Negroni, que es profesora Negroni, eh, ella hace, en un momento hace ilusión de eso, porque le dice, entre medio de la respuesta que está dando, ella dice, bueno, hoy en día todo ya, dijo, está desdibujado, ya están todos los límites desdibujados. claro, O sea, ya está todo dicho, ya yo lo que hice en su momento, ya todo el mundo lo está haciendo. Entonces ahí la entrevista le dice la Negroni, le dice, bueno, entonces eso quiere decir, le dijo que perfectamente tú puedes volver al ritmo y a la métrica fija. Entonces claro, ella le dijo, posiblemente, no dudo, siempre volvemos, le dijo de alguna forma a eso para poder ver que podemos innovar más adelante. claro, Me claro, pareció una respuesta muy ingeniosa de Anne Carson, de reírse de que dice, bueno, ya está hecho, yo ya no soy la única que está en esto, o sea, ya... Pero, ¿cuál es la diferencia y la singularidad de ella frente a lo que se está haciendo hoy? claro, 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 porque dentro de lo que pareciera ser que hay claro, una difusión, no, perdón, una neblina sobre la forma, o sea, ya uno ya no logra distinguir dónde termina dónde termina la novela, dónde comienza el verso, dónde comienza el ensayo, dónde empieza la crónica, Claro, cómo distinguir el diario íntimo de una autobiografía, por ejemplo, donde ya uno ya no logra notar la distinción de género, todo parece ser mucho más líquido en esta... Se borraron toda esa solidez de los géneros. No, pues, parece que no es a la discusión necesariamente. La discusión es, bueno, cuánto me entretengo, cuánto la literatura es capaz de entregarme una energía vital para formar o ensayar un género distinto dependiendo de la pulsión que estoy sintiendo en ese momento o que el libro me está llevando o la escritura me está llevando a generar. Otra vez voy a decir el proyecto. sí. Mira, Bueno, quiero leer un em, fragmento del... ya,
La dice el Dale, marido. empecemos con leer en este cruce de texto y ahí entre medio reflexión porque se nos fue el tiempo volando a todo Sí, esto. sí, Así sí. que vamos cerrando con pequeños fragmentos de las obras de Anne Carson. Mira, este es un poema larguísimo igual, pero solamente voy a leer un fragmento que dije que este me parece que es interesante. Ya, Este es el dale. poema 3. Este es solamente el título, dice, y finalmente una buena dedicatoria es indirecta, escuchada al pasar, etcétera, como si la donna mobile de Verdi hubiera sido un poema arañado sobre una ventana. Ahora como parte el El puro poema. título. El puro título era eso. Su amante de entonces, de hecho, la sola idea de amante para él era francesa. Amigos suyos me dijeron que ella no se lavaba y que en los bares solía ordenar litros de champaña a cuenta de él. Me pude imaginar cómo frunciría el ceño, lanzaría insultos, suspiros, las manos al aire y adoraría la situación. Me llevó a ver una película sobre una librería en París, a cuyo dueño le gustaba hacer que su asistente montara una escalera para buscar un libro y entonces deslizar la mano hacia arriba por su pierna. Solo eso, una mano, un momento. Su rubor calienta el teatro. Cada vez que él decía anda, partía ella. Como una persona gana, ¿cómo una persona gana poder sobre otra? Se preguntaba él cuando salíamos a la calle. Los moretones también lo llenaban de curiosidad. Yo no lo podía satisfacer en eso. Supe que ella sí. La razón por la cual menciono lo de lavarse es porque me desconcertaba, porque nada de esto le parecía sucio en su análisis del caso. Nada de esto era orgásmico para él. Su impulso, analítico, se podría decir, como si descubriera un nuevo cristal. ¿Es la inocencia solo uno de los disfraces de la belleza? Él podía llenar estructuras de amenazas como una luz, como la del aceite de oliva más puro. Comencé a entender la naturaleza como algo surcido y profundo en lo que uno se sumerge, oscureciéndose. Tremendo. Increíble poema. Increíble. No, y ese título. Joaquín. No, y esta pregunta, que también de nuevo, en esta vocación ensayística, ¿no? ¿Es la inocencia solo uno de los disfraces de la belleza? Imagínate, es la inocencia uno de los disfraces de la belleza. Imagínate. Tremendo. No, y esta frase final o sea, quise terminar ahí el poema sigue. Cuando dice, comencé a entender la naturaleza como algo surcido y profundo en lo que uno se sumerge oscureciéndose. Ah, Imagínate. No. muy Ya. fuerte, Dayan, muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Yo, Fuertes. yo quedé, pero cuando dije eso, yo Yo dije no no. sé si voy a alcanzar a ver, siguiéndote en eso, porque hay uno del sello de cristal que me dio y lo leí en varias oportunidades, ¿eh? ¿Ya? Uno de los poemas que se llama Libertad. Ah, No lo sí, voy a sí. leer completo, pero me parece interesantísimo este ejercicio reflexivo. Mm. eh, ese yo lo tengo marcado. De hecho, marqué igual libertad, pero la parte final, la última parte que me gustó mucho. A ver, dale, ¿eh? Bueno, tú lees la final y yo leo el principio. Ya, Así, a ver qué sale, porque no, a para ver. no leerlo entero, pero Claro, ya. Bueno, leo. Libertad significa distintas cosas para distinta gente. Nunca me ha gustado quedarme en la cama en la mañana. A Lo sí le gustaba. A mi madre le gusta. Tan pronto como la luz de la mañana cae sobre mis ojos, quiero salir, estar en ella, moviéndome por el páramo hacia las primeras corrientes azules y navegar frío de todo lo despierto. Escucho a mi madre que en el cuarto contiguo da vuelta y suspira y se hunde aún más. Desprendo de mis piernas la jaula de sábanas rancias y soy libre. Afuera en el páramo todo es brillante y sólido después de una noche de helada. La luz se lanza recta sobre el hielo hacia un agujero azul en la punta del firmamento. El barro congelado cruje bajo los pies. El sonido me lleva de regreso al sueño que estaba teniendo esta mañana cuando desperté.
uno de esos sueños dulces en los que paso la noche entera en los brazos de Lowe, como si fuera una aguja en el agua. Es un esfuerzo físico, desprenderme de sus manos de seda blanca mientras descienden por mis caderas de sueños. Ya, dale tú. Un día de otoño de 1845, Charlotte accidentalmente tropezó con un libro de versos manuscritos con la letra de mi hermana Emily. Era una libreta pequeña, 4x6, con una tapa roja oscura marcada 6D, que contenía 44 poemas trazados con la escritura diminuta de Emily. Charlotte sabía que Emily escribía versos, pero se sintió más que sorprendida por su calidad, nada parecida a la poesía que usualmente escriben las mujeres. Una sorpresa mayor se llevó Charlotte cuando leyó la novela de Emily, entre otras razones por su lenguaje soez. Gentilmente ella tantea este rincón de Emily, en su prefacio del editor de Wuthering Heights. Asimismo, un gran número de lectores sufrirá enormemente desde la introducción a las páginas de este trabajo por palabras impresas con todas sus letras, a las que se ha hecho costumbre representar solo con la primera y última letra, dejando un espacio en blanco que ocupa el intervalo. Bueno, hay distintas definiciones de libertad. El amor es liberación, le gustaba decir a Lowe. Yo tomé lo que decía más como un deseo que como un pensamiento, y cambié de tema. Pero los espacios en blanco no dicen nada. Como Charlotte lo explica, la práctica de insinuar con letras sueltas estos improperios con los que personas profanas y violentas suelen adornar su discurso me parece un procedimiento que es, aunque bien intencionado, tímido y fútil. No puedo entender qué bien hace, qué sentimiento elude, qué horror silencia. Hago girar mis pasos y comienzo a caminar de regreso a través del páramo, hacia el hogar y el desayuno. El lenguaje de lo no dicho tiene tráfico de ida y de vuelta. Mis páginas favoritas de The Collected Works of Emily Brontë son las notas del final, que registran pequeños ajustes hechos por Charlotte al texto de los versos de Emily, que Charlotte editó después de su muerte. Prisión para el más fuerte, escrito por Emily, cambiado a señorial por Charlotte. Tremendo, Qué buen poema ese. tremendo, tremendo poema. Me gusta esa parte cuando dice, hago girar mis pasos y comienzo a caminar de regreso a través del páramo hacia el hogar y el desayuno. El lenguaje de lo no dicho. Y de ahí, bueno, dice, el lenguaje de lo no dicho tiene tráfico de ida y de vuelta. Tremenda esa imagen, Joaquín. Mm, Alucinante, porque sí, ahí entra a lo que habíamos conversado en esta cosa. Por una parte que tenemos esta autora que permanentemente está dialogando con Emily y con Charlotte, no solamente con ella, sino con la escritura de ella, y a la vez está hablante que está sumergida en esta cosa íntima, familiar, de claro, conflicto, eh, y esta imagen de ella paseando algo tan cotidiano, tan lejos de no sé, situado en esa cosa tan del instante de la vida, claro, de lo que es la vida misma, ¿me entiendes? claro, Y de pronto se encuentra con esto, el lenguaje de lo no dicho. Eh, Eso ya remata todo lo que ella termina por reflexionar en torno a lo que tiene el título, titula el poema, Libertad. Todo, por una parte está todo ese ejercicio temático, o sea, toda esta dimensión filosófica con respecto de preguntarse por la libertad. mm, ¿Qué es la libertad? ¿Dónde llega? Hay una parte que incluso se da y entra a decir eh, que todo este conflicto que tiene con Lowe, que es como la expareja con la que ella tuvo una relación, que entra también, no solamente entra ese otro personaje, que mm, es
la madre también, pero en ese transcurso de reflexivo, de entrar y mirarse hacia un adentro, eh, también se pregunta, por ejemplo, ¿qué es amor? ¿Leíste esa parte de que está en el entremedio? Sí, Que eh, dice, ¿qué es amor? Mis preguntas no eran originales, no las respondí. Eh, Cuando meditaba en las mañanas se me otorgaba un atisbo desnudo de mi alma solitaria, y no los complejos misterios, y no los complejos misterios del amor y del odio. Mira lo que dice, o sea, cuando meditaba en las mañanas se me otorgaba un atisbo desnudo de mi alma solitaria, y no los complejos, no entraba en esa. mm, mm, Muy, muy interesante ese ejercicio que hace ahí Ann Carson con respecto a temas que también que están siempre permanentemente, no solamente en la poesía, sino que en la vida. La claro. libertad, el amor, el desamor, en fin, en todas sus dimensiones, claramente. Sí, yo creo que en Eso, general, yo creo que hay algo bien, bien propio de Anne Carson, que es la sutileza del instante, del momento más fútil, como por ahí aparecía esa palabra, ¿no? Como ese momento en donde solamente hay vida, no hay nada más que vida y no hay reflexión, no hay pensamiento, no hay ningún acto de racionalidad, sino que es mera observación, mero encuentro entre el ser humano en este caso y la experiencia propia. No, y esa búsqueda de describir eso, que yo creo que sí, queda bien, bueno, en su poesía queda bastante, bastante claro que ese es como un ejercicio permanente, pero donde queda aún más, yo creo que queda, porque ese es como el tópico del libro este, el Charlas Breves, que ahora le estaba aprovechando de dar una vuelta, y claro, son, como te decía en pauta, son cosas que, no sé, como fuera de toda épica, ¿sí? No, no. Sino que es la sí. épica pura de estar observando el detalle, así como el prolijo detalle. Sí, y fíjate que es algo que me ha dado vuelta todo lo que tú y hemos hablado en este programa, que no lo quería pasar por alto, no sé si tú compartes esto. Yo creo que sí, que tiene que ver con que Anne Carson, la obra de ella, te deja en ese estado de patente de contemplación, Mm, de, de mirar, de observar de una manera mucho más consciente. claro. No sé si ese ejercicio te permitió, yo en la medida que la iba leyendo, como que me tenía que detener y me quedaba ahí mirando la hoja, ¿cachai? Así Mm, como no leyendo. O sea, después de leer, ponte tú uno de estos poemas, me quedaba así, como mirando el texto, pero sin en esa cosa como de racionalizar o de buscar una respuesta. claro, Simplemente contemplar lo que me estaba transmitiendo o esa sensación. em, Traspasaba la página. Es de una belleza tal que eso tiene que ver netamente con, con sentirte interpelado claro, en ese sentido. claro, no, porque yo creo que bueno, pero no quiero subestimar a ninguno más, pero llevamos desde la vez anterior que nos encontramos, hablando de César Vallejo, que era que no, Sí, César Vallejo como que te toma y no te suelta, pero no, acá Ann Carson es eso. como que te roza, pero te deja hacer, porque ante la poesía de Sí, César Vallejo es como, a ver, ¿qué más puedo decir? Si lo sí. dijo todo, po, si es el poeta total, el poeta universal. Pero acá uno te da como una suerte de espacio, a ver, pero a ver, Es que digiramos te lo da que está esa pasando. libertad de como que tú sigas tú, Claro, ¿cachai? Es como el texto está ahí y a ver, después uno queda como, ¿qué hago yo con esto? O sea, claro, ¿me entiendes? Es como, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el amor? claro, Entonces, ¿dónde se juegan dónde está?
la frontera de esto, desde dónde me posiciono. Claro. Eh, es interesante ese ejercicio, ya es una lectura que también hace que uno permanentemente se vaya asombrando Mm, con la poesía de Anne Carson. Yo creo que eso es una de las claves en su escritura. sí, Genera ese asombro, esa oportunidad de jugar con lo creativo y no quedarse como con toda esta construcción que nosotros tenemos ya canonizada, claro, establecida. Creo que ella, dentro de su labor como profesora, como traductora, como ensayista, rompe esos esquemas y eso obviamente que genera algo también mucho más atractivo frente a lo que uno como lector o lectora, en estudios literarios sobre todo, le gusta y la conquista. Entonces, ¿por qué? Porque te hace también leer a los otros textos, en este caso, te sumerge en eso, de haber, por ejemplo, yo me acordaba de los textos que había leído sobre Homero, ¿me entiendes? Pero desde otra perspectiva, o sea, completamente diferente a los otros tipos de lecturas que yo había hecho. claro, Y eso es, para mí, es fascinante, términos claro. de desafío de lectura, de representación, de juego con el lenguaje. Creo que ahí hay muchos recursos que te invitan a creativamente, como tú dijiste, entrar en Claro, esta esfera, en este mundo de la escritura claro, y y de la aparte poesía. que la literatura, por muy cercana, la literatura en general, por muy cercana que nos pueda resultar, yo no sé si a ti te pasa eso, pero, y que yo de alguna manera también lo comentaba cuando decía, oye, me desayuné con Vallejo, de que hay ciertos Claro, autores a los que uno igual les teme, por distintas razones uno como que no quiere entrarles aún, ya sea por temor, porque siente que es como pararse frente a un abismo y tirarse, básicamente. sí. De alguna manera lo que obliga este ejercicio de sentarnos a conversar sobre ciertos autores, el libro, obliga a tirarse al abismo y ver a ver qué pasa después de todo esto. Pero, Exacto, pero claro, lo bueno e interesante de este ejercicio, como nosotros somos un programa de radio, podemos jugar. claro, Entonces no tenemos ninguna obligación con ningún canon ni protocolo ni nada. Si la idea es hacerlo claro. lo más lúdico y invitar a la gente que lo lea en el Y fondo. la construcción de un Ejercitar. canon lleva a eso, a esta idea de que hay catedrales a las cuales tú no les puedes hacer ninguna intervención. Pero cuando uno lee la poesía o la obra en definitiva de Anne Carson, uno encuentra ese espacio como de que esto de inmediato te invita a seguir dándole vueltas, no es algo que te queda ahí estático. Claro, Porque es como, no sé, pues, pongámonos a pensar, ¿qué más se puede decir hoy día de Vallejo? Ya está tan canonizado. exacto. Qué se puede decir de Neruda o de los autores que han sido múltiples y de las muy leídos y de las maneras más variadas que existen? Seguramente se pueden seguir diciendo cosas, pero Pero poetas que están en plena producción y que uno los puede observar, los puede escuchar, los puede ir a mirar y que están siguen generando nuevos espacios de lectura y que su propia producción invita a seguir leyéndose desde distintas ópticas, distintos focos, eh, lo hace más atractivo. exacto. Yo creo que todos Eso tenemos en nuestra es una biblioteca. apuesta. Claro, yo creo que todos tenemos en nuestras bibliotecas libros que son poco menos que intocables, así que mirarlos nomás uno se espanta de. Yo tengo varios acá que así como que. En ese tema, tenemos un tema pendiente con el tema de los libros. Sí, po. Así que eso. Oye, fue un programazo lo de hoy. Fue muy conversado. Espero que la gente que estuvo y nos escuchó lo haya disfrutado. Dimos un atisbo de algunos pasajes, algunas cosas, algunos puntos de vista sobre la obra de Carson, pero hay muchas más. Así que ella da para otros programas también, pero esperamos eh, de alguna manera Estoy haber de acuerdo. dado una respuesta. Sí, no, estoy de acuerdo. Así que, Yo muy creo que bien.
no hay Da, otro fin, o sea, no es un programa de literatura, pero nuestro fin no es hacer una cátedra de ella, sino que más claro, bien eh, lúdicamente conversar sobre alguien que podemos dar ciertas señales de lecturas, pero ya ahí solo dejamos al claro. lector a la lectura para que No, pueda interesarse. y queda mucho, mucho Muchísimo. seguramente, como decía, uno mira todas las obras producidas por Anne Carson y se va a dar cuenta de que es una obra demasiado extensa como para poder siquiera referirse a ella. Entonces uno Exacto. lo que hicimos nosotros, pescamos una frasecita, una parte y ahí vamos conversando y Y vamos no dándole comenzamos algunas ni vueltas, siquiera a, a mirar todas las obras, las ¿no? mencionamos, pero no. Bueno, le podemos decir a la gente que los que están interesados pueden encontrar las obras en todas las librerías. Hay este tipo de ediciones de cuadro de tiza, son muy económicas, con muy buenas traducciones. Claro, Lo pueden comprar en la editorial Cuadro de Tiza, que creo que una de las librerías que lo tiene es Altamira, entre otras, y creo que en su página web. Así que claro. ahí ustedes pueden conseguirlo. Entre otras que está una editado por Alquimia también, Mira, ni nuestra lo mencioné ese casi. Vamos, ¿dónde ese está? Acá. libro, Mira, se me perdió acá. otro por no, que tú mencionaste, Mm. La caída de Roma se llama, La caída de Roma. ya ese otro, y estos que son un poco más difícil, pero que se pueden encontrar igual los de Editorial Pretexto, porque son de Claro, una editorial de España, son estos libros, no son de aquí, entonces son un poco más difíciles de adquirirlos, pero los pueden encontrar. y también está publicada Eso, por Vaso Roto, que es una editorial, me parece que española. sí, española también. Ya, Basorroto que hasta el momento tengo entendido que lo distribuía Big Sur. Así que creo que todavía no sé si lo está trayendo los libros, pero yo no he visto en Basorroto Van Carson acá en Chile. Puede que esté en claro. Argentina. Y Big Sur es de Argentina y Sí, Chile. porque Pero acá. el, el mismo Mm, Albertín está publicado en Vaso Roto, que es unas ediciones pequeñitas, como yo acá tengo está. un libro de ellos, son ediciones bien pequeñitas, bien, bien bonitas, la verdad. Este es Sí. de una poeta británica, se llama Utilidad de la Belleza, el libro, es precioso. Mm. Por el Basorroto lo dices, ¿cierto? Claro, claro. Sí, yo tengo una obra de la Elizabeth Beach por Basorroto. Ah, verdad, sí, también tienen uno ahí. Entonces, sí, es una editorial, no tiene su costo, pero bueno, es porque no viene, no son de acá, pues, son de Claro, España, entonces eso también, claro, ahí aumenta el precio. claro. Bueno, en fin, tuvimos En un fin, programazo, creo que nos alargamos un montón, pero parece que valía la pena. No, ni así todo alcanzamos, Joaquín, no, en y nuestro estilo más eh, de En busca del tiempo perdido, así que nada. mira, Agradecidos. ni siquiera hice Sí, referencia a igual. este y este tenía unas notas aquí, pero bueno, para la otra, ya no, A la otra. Puede para que la en algún otra. momento decidamos hacer algo especial así, pero con una hipótesis, pero es que ahí nos iríamos como a lo netamente a lo que la Anne Carson No no. habría hecho, Y claro, entonces tenemos que innovar, tenemos que claro, jugar algo más creativo para entrar también en sus obras que son fascinantes, de una belleza extraordinaria, así que búsquenla, recomendadísima, te lleva por distintos pasajes, niveles, sensaciones, en fin, ¿qué? ¿Qué más podemos decir? Te hace incluso conectar con los otros textos que te decía otros autores, claro. que son fascinantes, que te hacen conectar. A mí me reconquistó. Me reconquistó cuando leí esas notas al pie. Así que, en fin. Ya pues, No, notable. compañero, Ya nos pues, vemos pronto en otro capítulo En Busca del Tiempo Perdido. Vamos a estar ahí conectados, así que espero que lo hayan disfrutado también. Y como siempre, un gusto. un esperado capítulo este, el de Anne Carson, así que espero que Sí, haya sido útil. ojalá, ojalá. Ya Que pues, estén muy bien. Cuídense. cuídense, que Ahí estén súper hablamos, bien. compañeros.